claro, vamos a orar, por supuesto, vamos a orar. Yo sigo diciendo que todo está bajo el control de Dios, absolutamente todo. Nosotros oramos y todo lo que suceda, el Señor tiene todo bajo su control. Entonces, especialmente el día martes y miércoles vamos a estar orando junto con miles y miles de hermanos de otras congregaciones, de otras iglesias que en este país van a estar orando por esta famosa ley que se quiere aprobar, donde incluso conmigo lo llevan crudo. Ya les digo por internet, a mí que me ven todo el mundo ahí, conmigo lo tienen crudo. Si piensan que no voy a denunciar la homosexualidad, si piensan que no voy a denunciar la corrupción, conmigo ya me pueden meter preso. Cuando quieran me pueden venir a buscar y me llevan preso. A partir de ahora se quiere aprobar una ley donde ya no se puede hablar en contra de los homosexuales, se puede prohibir, se pueden cerrar iglesias, se pueden llevar pastores a la cárcel. Ya digo, conmigo pueden empezar desde ahora. Solamente les digo una cosa, nosotros obedecemos a las autoridades y a los hombres siempre y cuando, subrayo, siempre y cuando no vayan en contra de este santo libro. Todo lo que vaya de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros como creyentes tenemos la obligación, por supuesto, de obedecer y de acatar las leyes. No vivimos en una anarquía donde cada uno hace lo que le da la gana. No. Al contrario, somos ciudadanos y tenemos que ser ejemplos en las leyes que guardan una coherencia y guardan una, digamos, están de acorde a la palabra. Pero en el momento, como le dijeron, estos días hemos estado estudiando la figura de Pedro, ¿verdad? Cuando le dijeron, prohibido a partir de ahora seguir orando por los enfermos. Prohibido a partir de ahora en las plazas, en las calles, en los parques, públicamente anunciar el mensaje del Evangelio a través del nombre de Cristo. Pedro y Juan dijeron, antes que a los hombres, antes que a ustedes, es necesario obedecer a nuestro Dios. ¿Vale? Entonces nosotros estamos puestos en esta tierra no simplemente para gozarnos y recibir bendición, gloria a Dios por ello, sino estamos aquí para ser luz. La iglesia tiene que ser luz. La iglesia no puede pasar desapercibida, y menos en estos tiempos. Así que vamos a orar para que todo salga conforme a la voluntad de Dios, pero se apruebe o no se apruebe la ley, nuestra ley es esta. Y todo lo que, repito, vaya en consonancia con la Escritura, diremos amén, y aquí estamos para ser personas ejemplares en medio de una sociedad corrupta. Pero cuando se dicen cosas que van en contra de la palabra de Dios, cuando nos prohíben denunciar el pecado, cuando nos prohíben denunciar la palabra de Dios, la Escritura, amigo, hasta ahí podríamos llegar. Entonces vamos a estar orando, ¿sí? El martes y el miércoles, especialmente por estas cosas que proponen inconversos y proponen personas que odian el Evangelio y que quieren quitar a Dios de la sociedad. Hay varios partidos que están detrás de esta ley mordaza y lo que pretenden es descristianizar a Europa, arrancar las raíces cristianas de este continente. Pero, hermanos, nosotros estamos aquí para ser una voz profética, para anunciar al mundo que el Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y nosotros estaremos siempre a favor de todo aquello que vayan a favor de la palabra. Pero en el momento, repito, que algo vaya en contra, lo lamento muchísimo, aquí nos encontrarán a todos. Por lo tanto, oremos, vamos a orar, vamos a confiar que Dios ponga su mano en todo esto. Pero siempre digo una cosa, el Señor sabe lo que hace y cuando Él permite, cuando Él abre o cuando Él cierra una puerta, una situación, una circunstancia, no nos preocupemos, Dios tiene todo bajo su control. No vamos a entrar ahora en un nerviosismo, en una paranoia. Ay, mira lo que van a hacer. Bueno, los hombres van a hacer lo que el Señor les permite hacer. Y van a llegar las cosas hasta donde Dios las permita. Ni más ni menos. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos creyentes que como que le tienen miedo al diablo. Al diablo no hay que tenerle temor. Porque el diablo, dice la Biblia, que ha sido vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Él nos tiene que tener temor a nosotros. Nosotros no tenemos que tener temor a Él, ni a nada, ni a nadie. Porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Así que otros presumen y otros tienen sus días y otros tienen sus proclamaciones. Nosotros estamos hace 2000 años en este mundo, hermanos, proclamando la verdad, proclamando el Evangelio. Y si eso conlleva el que nos metan preso, pues hermano, no será la primera ni la última vez que a un pastor, que a un creyente lo meten preso o lo matan o lo torturan por la causa del Evangelio. El Evangelio, el verdadero Evangelio, tarde o temprano, créanme, tarde o temprano chocará frontalmente con la sociedad en la cual vivimos. No se olviden ustedes que estamos viviendo no al principio de la era cristiana, estamos en la recta final. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que la maldad se va a multiplicar de una manera increíble. Esto va a hacer que el amor de muchos se enfríe,
que algunos se desanimen, que otros se pongan nerviosos, pero es el momento de ser renovados, es el momento de buscar a Dios. No es el momento de quejarnos ni de mirar a izquierda ni a derecha, sino mirar a quien siempre tenemos que mirar, a nuestro Dios. Está sentado en el trono. Cuando estaban matando a pedradas a nuestro querido hermano Esteban, allí en los primeros tiempos de la iglesia primitiva, dice que mientras la apedreaban, él miraba al cielo. Él no miraba las pedradas, él no miraba a los que le estaban criticando, a los que querían matarlo, él miraba al cielo y dice, yo veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Así que eso es lo que tenemos que hacer, mirar siempre al Señor. De hecho, es un mandato bíblico. La Biblia dice, si habéis resucitado con Cristo, lo cual es sinónimo de decir, si habéis nacido de nuevo, si habéis abrazado el Evangelio, si habéis aceptado a Cristo como vuestro Señor y como vuestro Salvador personal, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando miramos al Señor, que pase lo que pase, que venga lo que venga, que digan lo que digan, nosotros podemos caminar en fe, podemos caminar en victoria. El enemigo intentará frenar a la iglesia, pero vamos a ver, pero esto no nos tiene que llamar la atención. Dice la Biblia en una de las cartas de Pedro, y hemos hablado estos días mucho de Pedro, llevamos semanas hablando de este personaje bíblico. Hermanos, no os sorprendáis, no dice eso la Biblia, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Hay hermanos nuestros que en este momento están siendo masacrados, que están siendo torturados y matados por la causa de Cristo en este mismo momento. Por lo tanto, hermanos, si el Señor permite que las cosas se pongan un poco difíciles, que venga persecución contra la iglesia, no se preocupen. La iglesia avanza más bajo la presión que en un tiempo de relajación. Por eso, hermanos, confiemos en Dios, no bajemos la guardia. Al contrario, doblemos la guardia, oremos, busquemos más del Señor, porque el Señor, repito, tiene todo bajo su control. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a estar orando en esta semana por este tema y por otros que seguramente surgirán. Vamos a orar un momentito, cierra tus ojos antes de ir a la palabra en esta noche y pedir la bendición del Señor para que el mensaje que vamos a compartir hoy sea de bendición y usted se pueda llevar palabra de Dios en su corazón. Te damos gracias por este privilegio y por esta nueva oportunidad que nos das de abrir las sagradas Escrituras, la bendita y eterna palabra de Dios. Habla a tu pueblo, Señor. Que todo lo que compartamos en esta tarde caiga en buena tierra. En tierra, Señor, sedienta y hambrienta de palabra de Dios. Ministranos, Señor, y que podamos empezar esta semana de una forma victoriosa. Como todos estos últimos días hemos visto cada día cómo la ayuda ha llegado milagrosamente, Señor. De donde menos esperábamos, la ayuda ha venido porque tú no desamparas a ninguno de tus hijos. Y te doy gracias porque en este primer día de la semana nos permites congregarnos, reunirnos en este lugar bajo tu bandera, bajo el nombre de nuestro Dios eterno, Yahweh Sebaot, el Dios de los ejércitos, al cual adoramos y clamamos pidiendo que en esta tarde, a través de tu palabra escrita, hables a nuestros corazones, Señor. En el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. ¿No les escuché decir amén? Amén. Ok. Vamos a Hechos capítulo 13. Como decía hace un instante, hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de un personaje muy conocido por todos y cada uno de nosotros, como es Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás. Lo veíamos allí en el mar de Galilea pescando, siendo llamado por el Señor, y desde ese momento que el Señor lo llama hasta el capítulo 12 del libro de los Hechos, hemos visto, creo que cosas muy interesantes y muy prácticas que nos pueden venir muy bien a cada uno de nosotros. Lo hemos visto sanando enfermos, lo hemos visto resucitando muertos, lo hemos visto predicando en las calles con un temor y una autoridad, sin ningún temor al hombre, con un temor a Dios y con una autoridad tremenda. Lo hemos visto caminar por encima de las aguas, pero también lo hemos visto negando al Señor, dudando, ahogándose en las aguas del mar de Galilea. También lo hemos visto llorar. También lo hemos visto llorar amargamente la noche que negó al Señor, pero también lo hemos visto siendo restaurado y confesando, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Lo hemos visto en la cárcel, ese fue el último pasaje que estudiamos el día jueves. Mataron a Santiago, Herodes mandó a matar a Santiago.
Se perdió un gran obrero, se perdió un gran siervo de Dios. Pero sin embargo, cuando a Pedro lo matan en los días de los panes sin levadura, en los días de la famosa fiesta de la Pascua, dice la Biblia que la iglesia, mientras Pedro estaba en la cárcel, no paraba de orar por él. Quiero leer esos versículos, por favor, porque son muy interesantes. En Hechos capítulo 12, dice la Escritura en el versículo 5, 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dice que estuvieron toda la noche orando para que Pedro fuera protegido por la mano del Señor y claro que lo fue, pero no solamente fue protegido, sino fue liberado esa misma noche de una forma milagrosa. 16 soldados romanos, leímos, 16 soldados romanos bajo la orden de cuidar de ese solo hombre. 2 de ellos dormían con Pedro en la cárcel, uno encadenado a su mano izquierda y otro encadenado a su mano derecha. Soldados por dentro, soldados por fuera. Sin embargo, dice la Biblia que cuando a medianoche un ángel del Señor entra en la cárcel donde su siervo está allí preso, ninguno se despertó, ninguno se dio cuenta de lo que estaba pasando allí. Todos quedaron dormidos. Me hace recordar aquel sueño profundo del primer hombre creado por Dios, de Adán, ¿se acuerdan? Dice que entró en sueño profundo, tan profundo que Dios lo anestesió y extrajo de él una bendición, su compañera, para toda la vida. Y cuando él despierta de aquel profundo sueño, se queda sorprendido y al mismo tiempo agradecido con el Señor, porque dice: me has extraído algo de mi ser, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y ahí se forma la primera pareja, porque esa es la voluntad de Dios, la unión entre un hombre y una mujer. Todo lo demás es aberración y desorden delante de la presencia del Señor. Lo diga quien lo diga, y aunque legalicen el pecado, una unión entre hombres y una unión entre mujeres no solamente es algo antinatura, sino es lo más inmundo y lo más aberrante que jamás se puede una persona imaginar. Es interesante notar porque dice que la iglesia oraba y el Señor liberó a Pedro. Sale de la primera puerta, sale de la segunda puerta y tardó más tiempo la iglesia en abrirle la puerta donde estaban reunidos orando en un culto de oración que el Señor sacarlo de la cárcel. Pero a partir del capítulo 13 ya no volvemos a saber nada de Pedro. A partir del capítulo 13 ya ni siquiera vamos a oír hablar más de la iglesia madre, de la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva. Desde el 1 hasta el 12, la figura principal, sin lugar a dudas, es Pedro. La iglesia principal, la que más se habla, la que más se comenta, donde ocurren los milagros, donde ocurre, el nombramiento de los primeros 7 diáconos, siempre es en Jerusalén. A partir del capítulo 13 se deja de hablar de Pedro, se deja de hablar de la iglesia madre de Jerusalén y comenzamos a conocer a otros personajes. Y la iglesia central de la cual se va a hablar ya no va a ser Jerusalén, sino va a ser la iglesia de Antioquía. Capítulo 13 del libro de los Hechos dice así: había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Presten atención a la lista y a los nombres de esta gente, porque es una lista cargada de enseñanza. Allí en esa iglesia donde dice que había profetas y maestros, al primero que se le menciona es a Bernabé. Para nosotros Bernabé a estas alturas no es un personaje desconocido, porque ya Bernabé fue nombrado la primera vez en la historia bíblica como un hombre generoso, como un hombre que dice que vendió una propiedad y trajo absolutamente todo el importe de dicha herencia, de dicha venta, a los pies de los apóstoles. No así, cosa que hicieron o intentaron imitar aquel matrimonio llamado Ananías y Zafira, que quisieron decirle a la iglesia, quisieron hacerle entender a la congregación que ellos también, igual que Bernabé, eran gente muy generosa, pero era mentira. Daban solamente una parte, pero ellos dijeron que estaban dando todo para así aparentar ante la congregación de que eran gente muy generosa y lo que eran unos manipuladores y unos mentirosos. Y cuando el apóstol Pedro dice: ustedes han vendido en esta cantidad que acaba de decir tu marido, esta propiedad, ella miente y dice: sí, en esta cantidad. No es verdad, no has vendido eso en esta cantidad. Si ustedes no quisieran dar nada a la congregación, no pasa nada, no hay ningún problema. Si ustedes de la herencia o de la propiedad que han vendido quisieran dar una parte, no hay ningún problema. Pero ustedes lo que están haciendo es que le están diciendo
a la congregación que lo están dando todo cuando es falso. Y en la iglesia primitiva no se podían sentar precedentes, vamos, ni en la iglesia primitiva, ni en esta, ni en ninguna. Pedro no iba a permitir que estas personas pasaran como gente espiritual cuando de espirituales no tenían nada. Y dice la Biblia que tanto el marido como la esposa cayeron muertos. Y entró gran temor a la congregación, ¿verdad? Así que Bernabé fue un hombre generoso, un hombre que sin tener que hacer esto, él se desprende de su propiedad y la entrega totalmente, íntegramente el importe a la congregación. Después ya la iglesia sabía lo que tenía que hacer. Así que el primero en la lista ya lo conocemos, pero el segundo es Simón, el que se llamaba Níger. Simón. La mayoría de los comentarios, por no decir todos los comentarios, dicen que este Simón, ¿saben quién es? ¿Saben quién es este Simón? Este es el famoso Simón de Cirene, aquel que venía de trabajar del campo y de repente se encuentra con un crucificado que ya no da más y que se cae y no soporta la cruz, el peso de la cruz, y los romanos le obligan a llevar la cruz de Cristo y dice que él fue el que llevó la cruz. Este es el famoso Simón de Cirene. Miren dónde está. Aquel que fue obligado a llevar la cruz de Cristo ahora se congrega en la iglesia de Antioquía como uno más de los profetas y maestros de esta congregación. Qué interesante, ¿verdad? A continuación se menciona un tal Lucio, que también era de Cirene. Se menciona a un tal Manahem. Fíjate, el que se había criado junto al rey Herodes. Otra versión dice que eran hermanos de leche. Y finalmente se menciona a Saulo. 5 personajes. ¿Pueden recordar estos nombres? Bernabé, Simón, Lucio, Manahem y Saulo. ¿Podéis decirlos? Bernabé, Simón, Lucio, Manahem y Saulo. Otra vez. Lucio, Manahem y Saulo. Estos 5 nombres. ¿Por qué nos da la Biblia el nombre de las 5 personas que en la iglesia de Antioquía en aquel tiempo estaban ministrando en la iglesia? Por algo tiene que ser. No es simplemente para que el libro tenga sea más extenso, sino que tiene una razón de ser. Ahora, la iglesia primitiva, si la analizáramos y le hiciéramos una crítica constructiva, tiene mucho que enseñarnos. Ya me gustaría a mí que nuestra congregación se pareciera a la iglesia primitiva, aunque sea en algo. Una iglesia poderosa, una iglesia con una unidad entre los miembros espectacular, una iglesia poderosa en Jerusalén, una iglesia que está impactando a la sociedad. No pasan desapercibidos los cristianos de Jerusalén. Fíjense el nivel que tenían los diáconos de esa iglesia. Miren por ejemplo a Esteban, miren por ejemplo a Felipe. Si esos eran los diáconos, madre mía, ¿cómo serían los pastores de dichos diáconos? Una iglesia generosa, una iglesia que crecía y se multiplicaba. ¿Pero dónde crecía y dónde se multiplicaba la iglesia primitiva? En Jerusalén. Allí era donde estaban a gustos, allí era donde estaban contentos. Pero ¿y Samaria? ¿Y Judea? ¿Y Galilea? ¿Y el resto del mundo? La iglesia primitiva es una iglesia muy bonita, una iglesia hermosa, la primera, pero es una iglesia que cometió una grandísima equivocación. Es una iglesia que se olvidó de la gran comisión, de la gran orden, del gran mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Solamente una vez Pedro lo hizo. ¿Se acuerdan? Cuando estaba en Jaffa, en Jope, y el Señor le habla y le dice que tiene que ir a la casa de un centurión romano llamado Cornelio, y allí entra y les predica el evangelio, y allí hay una multitud, un buen grupo de personas esperando recibir la palabra, incluido Cornelio. Son llenos del Espíritu Santo, hablan en lenguas como también habían hablado en lenguas en el día de Pentecostés, los 120 del aposento alto. Pero cuando llega a Jerusalén, los ancianos lo confrontan y le dicen: ¿qué has hecho, Pedro? ¿Cómo se te ocurre a ti meterte en casa de gentiles y predicarles el evangelio y comer con ellos? Tú sabes que somos judíos, nosotros no nos relacionamos con esa gente. Y entonces Pedro tiene que decir: mira, es que lo que pasó fue esto, esto y esto y esto. Y dice que glorificaron a Dios. Bueno, glorificaron a Dios, pero ahí se quedó la cosa. No siguieron avanzando, no siguieron llevando la palabra a otras ciudades y mucho menos a gentiles. Así que la iglesia primitiva, gloria a Dios por ellos. Pero si fuera por la iglesia primitiva, todavía estarían allí predicando y viviendo muy a gusto y muy contento los discípulos allí en Jerusalén y el mundo perdido sin conocer el evangelio.
Así que la iglesia de Antioquía tal vez no era una iglesia tan conocida, una iglesia tan poderosa, una iglesia donde estaban los apóstoles predicando cada día, pero era una iglesia con visión misionera. Era una iglesia que no solamente se miraba el ombligo y no solamente quería recibir y recibir, sino una iglesia que estaba preparada también para dar. Y hermanos, en la orografía de Israel, ese país tan pequeño, pero del cual aprendemos tantas cosas, uno se queda sorprendido porque es el único país del mundo que tiene 4 mares, 2 externos y 2 internos. Por un lado tenemos el mar Mediterráneo, al sur tenemos el mar Rojo, y son los 2 mares abiertos que bañan también las costas de otras naciones. Pero luego dentro del país hay 2 grandes lagos, al norte el mar de Galilea, el Kineret, el mar de Genesaret, donde Cristo pasó 3/4 partes de su ministerio, donde caminó por encima de las aguas y multiplicó los panes y los peces y dio el famoso sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, etcétera, etcétera. Son aguas limpias, son aguas que se pueden incluso hasta beber. Entran las aguas de los altos del Golán y salen por el sur. No son aguas putrefactas, no son aguas estancadas, hay vida, hay peces. Muchas veces hemos comido los famosos peces, el pez San Pedro, que se pesca ahí hasta el día de hoy, ¿verdad? Sin embargo, cuando viajamos un poquito hacia el sur de Israel, muy cerca de Jerusalén, muy cerquita de Jerusalén, encontramos el Yam HaMelach, el mar de la sal, o el mar muerto, como vulgarmente se les conoce. Un mar que recibe agua, pero no la suelta. Es un mar que retiene, pero no da. Exactamente igual que esos 2 famosos estanques que también están dentro de la ciudad de Jerusalén. El estanque de Betesda y el estanque de Siloé. Estanque de Betesda donde multitudes iban a esperar el movimiento del agua producido supuestamente por un ángel, que como dije en su día, no hay ningún ejemplo en la Biblia de que nadie, absolutamente nadie, fuera sanado en las aguas putrefactas y estancadas del estanque de Betesda, porque era una leyenda, era algo que se había transmitido de generación en generación. La gente esperaba algo que nunca ocurría y por eso había multitudes. Que nadie era sanado, solamente uno fue sanado, y no, por cierto, por el movimiento del agua, sino porque Juan capítulo 5 dice que el Señor Jesucristo, el que cambia, el que transforma la vida por dentro y por fuera, llegó al estanque de Betesda y allí sanó solamente a uno, aquel paralítico que hacía 38 años que no se podía mover. Conocen la historia, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando unta barro, Juan capítulo 9, en los ojos de aquel ciego de nacimiento, previamente los discípulos habían preguntado: Señor, ¿quién pecó? Algo tuvo que ocurrir para que este hombre naciera ciego. Pero cuidado, no solamente era ciego, sino que las cuencas, el globo ocular no estaban vacías las cuencas, no había globo ocular, era imposible que ese hombre pudiera volver a recuperar la vista. Pero lo que es imposible para los hombres siempre es posible para Dios. Dios no conoce la palabra imposible. El Señor unta barro en sus ojos y lo manda al estanque de Siloé. No al estanque de Betesda, donde estaba el agua estancada hasta el día de hoy, que se puede ver y se puede visitar, sino al estanque de Siloé, que significa el enviado. Aguas limpias, aguas cristalinas, donde los chicos van y se bañan hasta el día de hoy. Aguas donde entra y sale y están limpias. Bueno, pues queridos hermanos, la palabra del Señor nos enseña que el creyente puede ser una persona receptiva, gloria a Dios, pero también tiene que dar. Y la Escritura dice que más bienaventurado es dar que recibir. Algunos se montan y se organizan la vida únicamente para recibir. Oye, mira, vete a tal iglesia que allí vas a recibir bendición. No, mira, vete a la otra que hay un pastor que no sé qué. Y está bien que la gente venga a recibir palabra. Y está bien, no hay nada malo, hermano. Si usted ha venido esta tarde para recibir palabra vas a recibir, no te quepa la menor duda. Pero no te olvides que recibimos para dar. No solamente recibimos para estar contento, para que mi marido vuelva conmigo, para que mi hijo salga de la droga, para que yo consiga un buen trabajo. Está bien todo eso, pero no se olviden que la prioridad no somos nosotros. La prioridad es alcanzar al mundo para Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
No podemos olvidarnos de eso, porque si no la iglesia está viviendo mirándose el ombligo. Venga a recibir y venga a recibir y venga a recibir, pero recibimos para poder dar al mundo. Y cuanto más demos, más vamos a recibir de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿No les oigo? Ok, díganlo fuertito, ¿sí? Pues si yo estoy predicando fuertito, ustedes también. Escuchen, en la lista de esta iglesia de Antioquía, hay 5 personajes: Bernabé, Lucio, Simón, Manaén y Saulo. Bernabé, dice la Biblia, era de la isla de Chipre. Interesante. Era un chipriota. Lucio dice que era de Cirene. ¿Cirene dónde está? En el norte de África. Simón era judío, pero por algunas palabras que aparecen aquí y por la historia, se nos dice que se movía en círculos de gente romana, aunque era judío. Manaén era un aristócrata. Se había criado nada más y nada menos que con el rey Herodes, hermanos de leche. Una persona de la aristocracia de la época, una persona que se movía en las más altas esferas de aquel tiempo, pero era convertido. Y finalmente tenemos a un ex rabino judío muy famoso, criado a los pies del mejor maestro de Torá de la época, como era Gamaliel, nieto de Gilel, uno de los maestros de la Torá más famosos de la historia. Así que fíjense qué combinación tenemos aquí. Gente de Chipre, gente del norte de África, gente que se mueve en círculos con los romanos, gente que viene del trasfondo del judaísmo, de la secta de los fariseos, personas que se mueven en las más altas esferas. Qué interesante todo esto. Bueno, pues de esta iglesia que está formada por diferentes nacionalidades, por diferentes culturas y costumbres, de esa iglesia salen por primera vez en la historia 2 personajes, ahora vamos a leerlo, que salen para llevar el evangelio a otras naciones, a otros lugares donde todavía a estas alturas nunca nadie había llevado la palabra. Quiero que lean conmigo en el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Esto es muy bonito, ¿eh? Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre, de donde era Bernabé. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este es el famoso Juan Marcos, el que tiempo más tarde escribiría el famoso Evangelio de San Marcos. Este es el que tuvo un problema con el apóstol Pablo, porque dice la Escritura que los abandonó, viendo tal vez la dureza del ministerio, las persecuciones, los problemas. Dice que les abandonó, y en el segundo viaje misionero Bernabé quiere llevarlo, y Pablo dice: conmigo no viene más. Y dice que hubo tal desacuerdo y tal discusión y discrepancia entre estos 2 hombres de Dios, Bernabé y Pablo, que dice que nunca más volvieron a trabajar juntos. Bernabé se fue con Marcos por una parte. Sin embargo, la Biblia relata el viaje que hace Pablo por tierra con un tal Silas, al cual también se le conoce en la Biblia con el nombre de Silvano. Silas y Silvano en la Biblia es el mismo personaje, es el que escribía las cartas. Pablo las dictaba, Silas las escribía y finalmente Pablo las firmaba y se mandaban por todas las congregaciones o a la congregación correspondiente. Es interesante notar porque estas 5 personas, profetas y maestros, están congregándose todos en la misma iglesia, la iglesia de Antioquía, donde hemos leído esta semana, el día jueves, que es el primer lugar del mundo donde se emplea el término, en nuestra Biblia dice, se les llamó por primera vez cristianos, los mesiánicos, los ungidos, los seguidores de Cristo. Usted sabe lo que significa la palabra cristiano, ¿no? Porque si usted se llama cristiano y no sabe lo que significa, averigüe primero lo que significa. Un diccionario que se imprimió en este país en los años 50, en plena dictadura franquista, cuando se leía la definición de la palabra cristiano, decía: cristiano, persona bautizada de mayor, seguidor de Cristo. Interesante, ¿no? En los años 50, cristiano, persona bautizada de mayor, seguidor de Cristo. Ay, si le hubieran hecho caso en los años 50 a la definición del diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Qué cosa tan interesante. Allí se les llamó por primera vez los ungidos. Allí se les llamó por primera vez seguidores de Cristo.
Se les daba otros nombres, ¿verdad? Pero la primera vez que los llaman así fue en la iglesia de Antioquía. Y allí seguramente estaban muy a gusto. Imagínate tú con este plantel, imagínate tú con este grupo de siervos de Dios predicando, enseñando, profetizando. Era una gozada. Pero hay un momento en el que en la iglesia ocurre algo. Y quiero leerlo. Y está en el versículo 2. Hechos 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor, estos 5 que hemos leído, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ay amigo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ahora viene la frase que leía hace un rato, ellos entonces fueron enviados por el Espíritu Santo. Yo tengo subrayada esta expresión, enviados por el Espíritu Santo, porque en otro pasaje, cuando se produce el famoso concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, dice que quien envía de la iglesia de Antioquía a un par de representantes, y uno de ellos era Saulo o Pablo, dice que fue enviado por la iglesia. Sin embargo, aquí no dice que fue la iglesia la que envía a Saulo y a Bernabé para predicar el evangelio, sino es el Espíritu Santo el que habla en un culto, el que habla en una congregación claramente y dice, fulano y mengano, su tiempo adentro se ha terminado. Ahora ellos tienen la preparación suficiente para lanzarse al mundo, y este viaje misionero, ¿saben cuánto tiempo duró? 3 años. Se fueron de la iglesia de Antioquía, Bernabé y Saulo, y no volvieron hasta pasados 3 años. Y en esos 3 años ocurrieron cosas increíbles, cosas tremendas, milagros, prodigios, iglesias establecidas, cosas que realmente nunca habían ocurrido. Y a los 3 años vuelven a la iglesia, informan a la congregación, y tiempo más tarde ya es Pablo el que dice, tengo mi corazón carga por aquellos que se convirtieron con nosotros hace tiempo en el primer viaje. ¿Por qué no vamos a visitarlos? ¿Por qué no vamos a ver cómo están las iglesias? A ver cómo se encuentran, a ver si han permanecido, a ver si han sido fieles o han abandonado la carrera y se han vuelto otra vez al mundo. Es interesante notar cómo en esta lista que hemos leído hay 5 personas diferentes, con ministerios diferentes, pero que han aprendido un principio elemental que nosotros todavía sigue siendo nuestra asignatura pendiente. Y es aprender a trabajar en equipo, juntos, en armonía, para la gloria y la honra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Qué horribles son las competencias y las rivalidades y las envidias y los celos dentro de las iglesias, ¿verdad? Qué horrible. Cómo hay personas que taponan a aquellas personas que podrían ser útiles en la obra del Señor por miedo a perder el puesto, por miedo, ¿verdad?, a que alguien le diga, oye, pues a mí me gusta más como predica fulano que como predicas tú. No se puede estar en la obra del Señor con miedo. Porque dice la Biblia que el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor, sino más bien todo lo contrario. Tenemos que gozarnos cuando Dios levanta, cuando Dios usa y cuando Dios habla a través de alguien que tal vez no es muy conocido, tal vez no tiene el título de pastor, pero sin embargo puede ser un instrumento precioso en un momento determinado para traer palabra de Dios a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, una vez escuché a un pastor que dijo que esta expresión, apartadme, separadme a Pablo y a Bernabé, realmente es mucho más fuerte. Él decía en aquella predicación, basándose en el texto griego en el cual fue escrito este libro, que lo que más bien está diciendo el Señor es suéltenlos, suéltenlos, no tengan retenida a la gente por miedo a perderlo, sino suéltenlos, porque hay gente que ha sido capacitada por el Señor para trabajar con los creyentes de puertas para adentro. Y gloria a Dios, hemos leído esta tarde la porción de Efesios capítulo 4. ¿La habéis prestado atención, no? Y el Señor puso en la iglesia a unos como apóstoles, a otros como evangelistas, a otros como pastores, a otros como maestros. Claro que sí. Dice, ¿para qué? Para perfeccionar, para capacitar a los cristianos, a los hijos e hijas de Dios, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es una maravilla cuando cada uno sabe cuál es su terreno. Es maravilloso cuando cada uno sabe cuál es su don y a lo que Dios lo ha llamado y a lo que Dios no lo ha llamado. Qué hermoso cuando aprendemos a trabajar juntos en armonía y la gloria quien se la lleva es el Señor.
Ese salmo que tanto se menciona. Y yo muchas veces le he preguntado, pero bueno, ¿esos hermanos quiénes son? Y me dice, no, nosotros. Digo, no, nosotros no. No, estudie. ¿Con qué facilidad se menciona muchas veces el Salmo 133? ¿Qué dice? Y mirad cuán bueno es y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y entonces los cristianos toman ese versículo y dicen, hermanos, ¿tenemos que estar juntos en armonía? Sí, ya lo sé que tenemos que estar juntos en armonía. Pero ¿a qué hermanos hace referencia ahí la Biblia? A nosotros los cristianos, pero si no existía la iglesia. Mirad cuán bueno, qué maravilloso estar juntos en armonía, dice, los hermanos. Bueno, pues si no eran los cristianos, que no existían en aquel momento, si no era la iglesia que no existía en aquel tiempo, ¿a qué hermanos está haciendo referencia el Salmo 133? Porque yo veo en la Biblia que muchos hermanos se odiaban. Por ejemplo, vamos a analizar, ¿pueden ser los hermanos Jacob y Esaú? Sí, había una armonía entre ellos maravillosa, ¿verdad? Jacob y Esaú se llevaban, permítame la expresión, como perro y el gato. Dice que uno le robó la primogenitura, dice que el otro lo engañó, dice que y tuvo que salir huyendo. Y vivió Jacob 22 años en el extranjero porque su hermano Esaú quería matarlo. Luego, el Salmo 133, sinceramente, no creo que haga referencia a los hermanos Jacob y Esaú. Puede ser a lo mejor Isaac e Ismael, los dos hijos de Abraham, uno con la criada Agar y otro con su esposa Sara. Sí, se llevaban muy bien Isaac e Ismael, ¿verdad? Se llevaban de maravilla. Ay, hermano, si dice que el Señor tuvo que decir a través de la boca de Sara, la esposa de Abraham, sácalos de la casa, echa fuera a esta gente, porque no puede heredar uno con otro. No ves que se odian, no ves que se llevan como el perro y el gato. Y Abraham tuvo con todo el dolor de su alma echar fuera a su hijo Ismael y también a su madre, Agar. Claro, con todo el dolor de su alma, pero el Señor le habló y le prometió que lo iba a cuidar, que lo iba a bendecir y que lo iba a prosperar. Y si no, miren, la prosperidad de las naciones árabes, si se ha cumplido o no, la bendición del Señor sobre los ismaelitas, todos los árabes hoy en día, que algunos de ustedes o algunas personas dicen, bueno, ¿y quiénes son? Los egipcios. No, los egipcios no son árabes. Los de Irán. No, los iraníes no son árabes. ¿Quiénes son los árabes entonces? Bueno, estudie para que usted sepa quiénes son los hijos de Abraham a través de Agar, a través de Ismael. Y quiénes son los descendientes de Isaac. Luego, no se refiere tampoco a estos dos hermanos. Puede ser Caín y Abel. Esos sí que se llevaban bien. Mirad cómo se llevan juntos los hermanos en armonía. Sí, se llevarían antes de salir al campo. Porque cuando salieron al campo dice que uno se levantó contra él y lo mató. Y cuando Dios le habla con voz audible y le pregunta al Señor, ¿dónde está tu hermano Abel? La arrogancia y la soberbia de Caín era tan mayúscula que dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el Señor le responde algo tremendo y le dice, la voz de la sangre de tu hermano Abel clama. Luego, si no son las tres parejas que he mencionado, porque es muy difícil ver en la Biblia a hermanos que se lleven bien. Absalón y Amón pueden ser. ¿Conocen ustedes a Absalón? ¿Conocen algo de Absalón, aquel peludo? ¿Conocen al peludo? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Se cortaba el pelo una vez al año públicamente y lo pesaba y decía, madre mía, qué melena, parecía un león. Y por los pelos quedó colgado y murió. ¿Se llevaban bien los hermanos Absalón y Amón? No. ¿A qué hermanos se refiere, hermanos? Solamente encuentro en el Antiguo Testamento a dos hermanos. Alguno estará pensando, no, pero no has mencionado a José. ¿Se te escapó José? No, a mí no se me escapó nada. A mí no se me escapa nada. De la Biblia no se me escapa nada. Pero perdóname, no los he mencionado, porque si ustedes piensan que los hermanos juntos en armonía se refiere a José y a sus hermanos, amigo, no sé qué Biblia lees. Porque si alguien odiaba a su hermano José, eran precisamente sus propios hermanos. Para Potifar, José era una bendición. Para sus hermanos era un problema. Era más querido fuera que dentro. ¿Quién nos queda? ¿Quién nos queda? Les voy a proponer dos nombres. Moisés y Aarón. ¿Quién era el mayor? Aarón era el mayor. ¿Y el menor?
Moisés. Era más pequeño que incluso su hermana Miriam. Sin embargo, Aarón jamás chocó frontalmente contra la autoridad de su hermano. Una vez es verdad que lo criticó y le costó caro. Pero ahí vemos a dos hermanos trabajando juntos en armonía. Uno como sacerdote y el otro como el vocero, como el profeta, como la voz de Dios, juntos en armonía, y allí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora vemos en esta iglesia a dos hermanos, de los 5 a 2, que el Señor los llama afuera de la congregación. Pero no piensen ustedes que es mucho más fácil trabajar fuera que trabajar dentro. No, hermanos, son ministerios diferentes. Se iban a encontrar con culturas muy diferentes a las de ellos. La gente en el mundo, por esos países, comían, vestían, hablaban, se comportaban y practicaban cosas que para ellos eran auténticas aberraciones. Pero ellos aprendieron a trabajar juntos en armonía entre ellos, y ellos aprendieron a adaptarse a las circunstancias y no quisieron meterle cultura a la gente como aquellos primeros misioneros ingleses que con chaqueta y ropa de lana, claro, venían de Escocia, venían de Inglaterra, se iban al Amazonas y querían ponerle a los indígenas chaqueta y corbata y bombín y bastón para que vistieran como caballeros ingleses en plena selva amazónica. Ellos no fueron a predicar su cultura. Ellos no fueron a decir, ustedes tienen que comer como nosotros, hablar como nosotros, vestir como nosotros. No, ustedes tienen que convertirse a Cristo, y si en algo tienen que cambiar, el Señor se encargará de ponerlo en vuestros corazones, y el Señor lo hará, porque al fin y al cabo la gente cambia no por presión, sino por convicción del Espíritu Santo hablando en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? A mí me hace mucha gracia cuando veo gente que lleva 20 años viviendo en Tenerife y aún no saben hablar con las palabras de aquí. Cuando yo fui a Argentina, yo era más argentino que los argentinos. Y cuando fui a Bolivia, yo era más boliviano que los bolivianos. Y cuando fui a África, era más africano que los negros de allí. Porque si algo nos ha enseñado el Señor es adaptarnos a donde vamos. Y yo lo que quería es que me entendieran y alcanzar a la gente con el Evangelio. Así que si usted vive en Canarias, adáptese a la cultura de este país para que usted pueda ganar a gente de este país para Cristo. Usted puede de puertas para adentro en su casa hablar y comer y vestir como usted quiera, pero no se olvide que si Dios le ha traído a usted a esta tierra, es para que usted se adapte a esta tierra y para que usted pueda ser un ejemplo y un testimonio para alcanzar a gente de esta tierra para la honra y para la gloria del Señor. Aquí decimos coger, sin miedo, sin miedo. Dígalo. Es que aquí se dice coger, no hay ningún problema. Claro, si yo voy a Venezuela, papá, eso no se puede decir, pero es que yo no estoy viviendo en Venezuela, aunque yo soy de Venezuela también, y antes que tú, porque soy más viejo que muchos de los venezolanos de aquí, ¿o no? Y aquí decimos guagua, y aquí decimos mi niño. Es que yo tengo que aprender a hablar como aquí, ¿saben por qué? Porque yo quiero que el mundo me entienda. Y el piropo más grande y maravilloso que me han dado en esta vida es cuando una persona, después de un culto, me dijo, ¿es que usted como pastor parece tan normal? Sí, bueno, yo no sé qué concepto tiene usted de los pastores, pero yo soy muy normal, a veces más de la cuenta. Sí, soy muy normal. Yo nunca jamás en mi vida he tenido problemas con el alcohol, jamás en mi vida, nunca he tenido problemas con el alcohol. Sí, hermano, pero ¿sabes lo que pasa? Que en mi iglesia allá claro, yo no quiero decir nombre porque se me ha sentido aludido, pero por allí, es que hermano, un pastor no puede beber una cerveza. Amigo, lo siento mucho. Aquí en Canarias, si usted se bebe una cerveza, usted no es un pecador maldito que se va al infierno eternamente y para siempre. Hombre, lo que no voy a ver son 20. Pero yo no he tenido jamás ningún problema con el alcohol, jamás. Ni he sido un alcohólico, ni tengo ninguna tentación con el alcohol, gracias a Dios. Claro, cuando yo voy a otros países, yo me adapto a otros países. Pero ¿sabe qué, hermanos? Esta gente se fue a lugares donde nunca había llegado el Evangelio. Y cuando llegaron, Pablo llegó a escribir, dice, cuando estoy con los judíos, me comporto como un judío para alcanzar a mi pueblo para Cristo. Y cuando estoy entre los gentiles, pues vivo, aunque no me contamino, ¿verdad?, con su pecado ni con sus malas costumbres, pero vivo y me adapto a las costumbres de ellos. Y si comen con las manos, yo como con las manos. Nosotros en África, Armando lo sabe que vino conmigo.
Nosotros comimos una vez en la casa de una gente de mucho dinero y de muy alto nivel, con las manos en Malindi. Y eso no lo hice yo ni cuando estaba en el mundo, revolcándome en el pecado. Pero allí todo el mundo con las manos. Pues venga con las manos, como si comen con los pies. Con los pies hubiera comido. Problema, no pasa nada. Y he ido a congregaciones donde me dicen, hermano, usted sin corbata en esta iglesia no puede predicar. Y bueno, pues tráigala para acá. Yo tengo en mi casa 200 corbatas como mínimo. Si hay que ponerse una, me pongo una, no pasa nada. Iglesias donde me han dicho, hermano, usted con barba no puede predicar porque parece un montonero argentino. Y bueno, ¿qué quiere que haga? Aquí me quito la barba por la mañana y ya por la tarde no me sale. Y otros me dijeron, hermano, qué bien le queda a usted esa barbita que tiene porque parece un profeta del Antiguo Testamento. ¿En qué quedamos? ¿Me la quito o me la pongo? ¿En qué quedamos? Por la mañana parezco un montonero y por la tarde un profeta del Antiguo Testamento. ¿Cómo va la vaina esta? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Ay, querido hermano, esta gente aprendió un secreto que lamentablemente nuestros queridísimos hermanos de la iglesia primitiva no quisieron aprender. Y es que ellos estaban contentos entre ellos, su grupito. Pero la iglesia no es un grupito. La iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo. Y el mundo, España, más que nunca, está necesitando de cristianos normales, pero llenos del Espíritu Santo para marcar allá afuera una diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Tan triste la gente. Y han visto, ¿no? Tan triste. El Tenerife no subió. No, tan triste. Me dijo una persona esta mañana, la tristeza me va a durar un mes. Así me dijo, ¿no? De verdad. Nosotros en esta tarde podemos decir que el Señor es nuestra fortaleza. Podemos decir que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. No me interesa si se bajó, si subió. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén, aleluya. Aplauda para que lo oigan en toda la calle, hermano. Aplauda fuerte. No está el estadio, pero está la iglesia del Señor en esta tarde aquí. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, fuertes aplausos, fuerte que lo oiga toda la calle. Garcilaso de la Vega, aquí están los hijos de Dios. En victoria, para la gloria de Dios. Amén, aleluya. Nosotros siempre ganamos porque el diablo está vencido. Fuertes aplausos a Él y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios, amén. A nosotros no nos roba el gozo nadie. Nadie nos roba el gozo. No había una canción que decía, el gozo que Dios me dio nadie me lo puede quitar. ¿No había una canción así? ¿Cómo me va a quitar el mundo el gozo si el mundo no me lo dio? Claro, mi querido hermano, hay circunstancias, hay problemas, hay luchas, hay dificultades, pero bueno, ahí se demuestra la madera de la que está uno hecho. Porque si no hay luchas y dificultades, entonces, ¿cómo es? El verdadero cristiano no se nota cuando todo va bien y todo sonríe y todo gloria a Dios, aleluya. Sí, ahí cualquiera. El verdadero cristiano se demuestra cuando hay necesidades y dificultades y luchas y obstáculos y circunstancias aparentemente adversas y difíciles. Pero ahí es donde descubrimos la grandeza de nuestro Dios. Ay, si aquel papá con el corazón roto el día que tenía que sacrificar a su hijo no hubiera dado ese paso de fe y de obediencia al Señor, jamás hubiera descubierto que Jehová Jireh, el Señor es el que provee. ¿Ve? Si no hubiera dado ese paso de fe aquel hombre con aquellos 300 desarmados para ir a enfrentarse con una multitud, nunca hubiera aprendido que el Señor no necesita de números, sino que necesita de gente valiente y osada para hacer la guerra a los madianitas como fue Gedeón en el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Así que hermanos, cuando vienen tormentas, cuando vienen dificultades, cuando vienen enfermedades, cuando viene crisis financiera, lo que sea, no importa. En todo eso somos más que vencedores, dice la Biblia. Mucho más que vencedores. Ya me perdí. No me perdí. Es que tengo tanto aquí para dar que digo, ¿ahora para dónde voy? Porque tengo tanto material. Pero mire, déjeme que le diga algo en esta tarde, porque no quiero cansarlos. Pero déjeme que le diga algo para mí muy importante. Mire, hermano, esta gente se movió. Escuche bien esto, porque esto es muy importante, porque yo lamentablemente veo que hay gente que no aprende, y mira que lo digo, y mira que se enseña, y mira que se predica, y no hay forma, tú. ¿Quién envió a Pablo, a Saulo y a Bernabé a esas naciones donde no había llegado nadie con el Evangelio? ¿Quién los movió? ¿Por qué se movieron? Ahí está, ¿ves? ¿Ves cómo sabe la respuesta? Dijo el Espíritu Santo. No es que yo sentí. Empezamos. Los miembros de Vida Nueva tienen varias características que los diferencian de otras iglesias.
Una de las características de la gente que se congrega con nosotros en esta iglesia es que la palabrita yo sentí, nosotros no la usamos. Cuando yo oigo a alguien y dice, no, que yo sentí, digo, este no es de nuestra iglesia, porque nosotros no hablamos así. Yo sentí. Esta gente no se movió por un sentimiento, porque le iban a esperar, le estaban esperando persecuciones, cárceles, torturas. Los sentimientos llegan de aquí a la esquina. Esta gente se movió por el Espíritu Santo de Dios en la iglesia que habló. No se movió porque allí había más trabajo. Entonces, claro, si hay más trabajo allí, aquí ya no hay, me voy para allá. ¿Usted me está viendo? No me oyó, se lo voy a repetir. Allí hay trabajo y aquí no hay. Voy a ponerlo bíblicamente para que nadie se sienta ofendido. Allí está Egipto, aquí está Canaán. Aquí las ovejas se me mueren de sed. Aquí no hay pastos verdes, aquí no hay nada. Aquí nos estamos muriendo de asco. Allí en Egipto está el río más largo del mundo. 6.666 kilómetros de largo. Es el río más grande del mundo, con 7 brazos, que parece la lengua de una serpiente. Río que según la Biblia algún día se secará, dice la palabra. Escuche bien esto. Siempre en Egipto había trabajo. Siempre en Egipto había una puerta abierta. Le voy a poner varios ejemplos para que capte esto. No está nada mal, no es un pecado decir, bueno, allí hay una oportunidad, yo voy a... No, cuidado, no estoy diciendo nada en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que no se mueva única y exclusivamente por emociones, por sentimientos o por la carne. Mis padres fueron a Venezuela de migrantes, no eran cristianos. Mis abuelos fueron a Venezuela y a Cuba y a Argentina como migrantes. Mis bisabuelos fueron también allí. Y ellos se movieron, no eran cristianos. A nosotros no nos mueve la necesidad. No debería de movernos la necesidad. A nosotros no nos mueve el ganar más o el ganar menos. A nosotros nos mueve el Espíritu Santo de Dios. Yo le digo lo que dice la Biblia, después haga usted lo que le dé la gana. Pero yo tengo la obligación de enseñarle Biblia. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Dónde dice eso, Manolo? Romanos 8. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que una característica para reconocer a un hijo y a una hija de Dios es que lo movió el Espíritu Santo. No la necesidad, no la emoción, no una invitación, no el sentimiento, no la carne, no un chico que le gusta, una chica. No. El Espíritu de Dios es el que tiene que mover a la iglesia del Señor. Porque si no, ¿en qué nos diferenciamos del mundo? Ahora usted me dirá, sí, pero hermano, yo he leído en mi Biblia que Abraham en un momento de necesidad, donde no había agua, donde no había trabajo, donde no había pastos verdes, donde no había nada, se fue a Egipto. Sí, ¿sabe una cosa? Yo también lo he leído. ¿Usted pensaba que yo no lo había leído? Yo lo he leído. Yo lo he leído también. Y se fue allí. Pero tiene que leer el resto de la historia, ¿eh? No solamente lea cuando fue, lea cuando salió. Porque él salió de Egipto, pero Egipto no salió de él. El faraón le dijo, ¿te vas? Ay, qué pena. Te voy a hacer un regalo. Cuidado con los regalos que la gente te hace del mundo. No acepte cualquier vaina que le regala la gente del mundo. Cuidado. Por muy bonito que sea. ¿Te acuerdas de aquella palabra? No acepte los ratones de los filisteos, aunque sean de oro. Eso fue un sueño que Dios me dio hace años. No acepte los ratones de oro de los filisteos, aunque sean de oro. El que sabe de Biblia sabe lo que estoy hablando. El que no sabe Biblia dice, ratones de oro. ¿Qué habla este hombre? Pues hay que leer la Biblia. Abraham fue a Egipto, le regaló a Agar y fue la ruina. Su hijo Isaac, viendo que su papá había ido a Egipto en un momento de crisis y en un momento de necesidad, él dijo, oye, no hay agua. Yo soy ¿cómo es? Pastor de ovejas. No hay agua, no hay pasto, no hay nada. ¿Dónde hay pastos verdes? ¿Dónde hay abundancia de agua en Egipto? Me voy a Egipto y dice, para el carro, amigo. Vivía en Beersheba, donde vive nuestro hermano Guido. No sé si nos estará viendo esta noche. Allí vivía en Beersheba. No había agua, no había esperanza. Si mi papá fue a Egipto, ¿por qué no puedo ir yo? Dios le dijo, no, tú no vayas. Tú no tienes que imitar ni a tu padre ni a nada. Tú tienes que oír la voz de Dios hablando a tu corazón. Hay gente que hace las cosas porque fulanito las hizo. Yo las voy a hacer. No. Usted no tiene que imitar a nadie, ni al pastor, ni al reverendo, usted tiene que imitar y obedecer única y exclusivamente a la voz de su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ya va mejorando. Tú te quedas aquí. Y este año tú vas a sembrar. Ahora, yo no sé si usted ha estado alguna vez allí. ¿Sembrar dónde, Señor? Aquí, en el desierto. Pero si no hay agua.
Si esto es un desierto, ¿cómo voy a sembrar en el desierto? Tú vas a sembrar porque yo te lo digo. Usted sabe que antiguamente se le decía a los hijos, no salgas más. Y el hijo preguntaba, ¿por qué? Porque lo digo yo. Se acabó la conversación. Eso era antes. Eso era antes. Hoy en día se lo tiene que decir por WhatsApp. Porque si no, el niño no capta. Coge un trauma psicológico. El niño, no salgo mal, te va a denunciar a la Guardia Civil. Cuidado. Tú siembras este año aquí. Isaac sembró fuera de toda posibilidad de éxito. Sembrar en el desierto, un disparate, es tirar la semilla, es desperdiciar la semilla. Sembró. Al año siguiente, lea la Biblia, hermano. Todo esto está en la Biblia, yo no me invento nada. Al año siguiente fue la envidia de toda la zona porque dice que cosechó a 100 por 1 en el desierto. Hermano, esta gente salió de la iglesia de Antioquía de la que eran miembros porque el Espíritu Santo lo dijo. Si no, Pablo y Bernabé no se menean, no salen nunca de allí. Isaac se quedó en Beerseba porque el Señor se lo dijo. Cuando usted hace la voluntad del Señor, aunque se rían, aunque se burlen, aunque sea un disparate, aunque su padre le diga que está loco, usted no haga caso. Cuando el Señor le diga algo, usted hágalo. Y el Señor le va a recompensar. Y el Señor le va a bendecir. Mi última palabra para la iglesia esta tarde es esta. No te muevas ni de esta iglesia, ni del trabajo, ni de Tenerife, ni de ninguna parte, a menos que tengas instrucciones concretas y específicas del Señor y te diga, ahora levántese y váyase para otro lugar. Entonces muévase con libertad porque el Señor está contigo. Pero no te muevas por impulso, no te muevas por sentimientos o emociones, porque eso, aunque funciona al principio, a la larga se paga muy caro, amigo. Y el cristiano tiene que madurar, tenemos que madurar y darnos cuenta de que no podemos movernos porque a mí me interesa o me conviene más. Más vale, dice Proverbio, más vale bocado seco y en paz, un pan solo, con la bendición de Dios, que casa llena de abundancia y de cosas sin la bendición de Dios. Pues dice, vamos, pero no entiendo, vamos a ver, ¿cómo puede haber la bendición de Dios en un pan seco sin nada dentro? ¿Y cómo no va a estar la bendición de Dios en una nevera llena? No dice la Biblia que Dios estaba con José. Y uno dice, ¿pero dónde está con José? Lo meten en la cárcel, lo odian sus hermanos, pero Dios estaba con José. Al final, ¿quiénes se postraron? ¿José a los hermanos o los hermanos ante José? Aprendamos a encomendar nuestra vida al Señor, esperemos en Él y Él hará, dice la Biblia. Tranquilo, no te pongas nervioso. Por favor, dígaselo al que está a su lado, a ver si le hace más caso que a mí. Por favor, hermano, dígaselo. A lo mejor entre todos hacemos fuerza. No te pongas nervioso. Que los cambios a veces son necesarios. Y los cambios que produce el Señor siempre van a traer bendición a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Los cambios que uno se monta a su manera no funcionan. Los cambios y los movimientos que permite el Señor siempre son de tremenda bendición. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo más ganas de seguir hablando, pero no quiero aburrirles, pero solamente le digo, cierre sus ojos un momentito, ahí donde estás. Y dígale al Señor, Señor, yo veo en esta porción que hemos leído esta tarde, que había 5 personas ministrando en la iglesia de Antioquía. Algunos eran maestros, otros eran profetas. Pero un día el Espíritu de Dios habló a la iglesia. Y de los 5 escogió a 2, a Bernabé, el primero de la lista, y a Saulo, el último de la lista, y los juntó. Y se fueron 3 años, diríamos hoy en día, al campo misionero, a sembrar la palabra. El Señor los respaldó, el Señor los ayudó, los protegió. Cuando volvieron, vinieron más bendecidos que los que se fueron, porque fueron guiados por el Señor, enviados por el Señor. Y yo creo que hemos llegado a un momento en la vida en la que tienes que hacerte esta pregunta. ¿Qué me motiva a mí? ¿Qué me está moviendo a mí? Si es el Señor, adelante. El Señor se va a encargar de abrirte las puertas, de dejarte con la boca abierta. Con la boca abierta. Por eso te digo en esta tarde, confíen en el Señor, hermanos. Los tiempos finales van a ser tiempos difíciles, lo dice la Biblia. Pero también dice la Biblia que en los tiempos finales la gloria y la bendición de Dios será mayor que nunca en la historia.
Vamos a confiar en Dios. El Señor tiene todo el poder y toda la autoridad para cuidar tu matrimonio. No tengas miedo, no tengas temor. Para cuidar tu salud, para cuidar tu economía, para cuidar de tus hijos, aunque no estén aquí. No te preocupes, vive tranquilo, no estés agobiado, con nervios, estresado. Pastillas para dormir, pastillas para despertar, pastillas para comer, pastillas. Por favor, vas a reventar un día. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Eso dice la Biblia. Y esta gente salió sin saber a dónde iban, guiados por el Espíritu. Y el Señor los bendijo. Fueron 3 años de aventuras extraordinarias. Y todavía el Señor tiene mucho para enseñarnos, ¿sabes? Todavía el Señor tiene muchas sorpresas en el camino. Yo quiero vivir cada día viendo la gloria de Dios. Yo llevo una semana, créeme hermanos, de verdad te lo digo, sin moverme de aquí, estando donde tengo que estar y haciendo lo que tengo que hacer. No pasa ni un día, y lo digo de verdad para la gloria de Dios, no pasa ni un día sin que Dios no mande la ayuda de una u otra manera. Te lo puedo asegurar, No te imaginas la semana de bendición que Dios nos está dando hasta llegar aquí. Así que yo lo que les pido a todos ustedes, hermanos, en estos tiempos difíciles de tantas cosas, confíen en Dios, confíen en Dios. Dígale ahí donde está en su silla sentado: Señor, dame de tu paz y de tu tranquilidad en mi espíritu, para que yo sepa que mi vida está en tus manos, que tú eres mi pastor y nada me faltará. Que aunque tú permitas que pase por valles, dificultades y penurias y cosas, yo sé que tú estás conmigo. Y en esta tarde, Señor, en este primer día de la semana, te pedimos que nos des otra semana de gloria, otra semana de bendición. Dejen de quejarse, dejen de lamentarse, dejen de ver lo que no tienen y comiencen a darle gracias al Señor por todo lo que Dios les ha dado, hermanos. Por ese niño enfermo. Sí, dale gracias a Dios por ese niño enfermo. Dale gracias a Dios tal vez por ese dolor que tienes, por esa deuda, por ese problema. No importa, ahí vas a clamar y vamos a ver la gloria de Dios. Y el Señor tiene todo bajo su control. Métete esto en la cabeza esta tarde. El Señor tiene todo bajo control. Él sabe lo que hace. Aunque nos asustemos porque somos de barro y nos dan miedo las cosas. Pero el Señor es el altísimo y sublime Dios. Y a ti, Señor, adoramos. Y ante ti nos postramos en el día de hoy, confesando que la ayuda viene de Dios. Confiamos en ti, Señor, no en nuestra fuerza, no en nuestra sabiduría, no en nuestra experiencia, ni siquiera en nuestra fe, sino que nuestra fe y nuestra confianza está en ti, Señor Jesús. Te adoramos, te damos gloria y honra, porque tu palabra nos muestra que cuando una persona es guiada por el Espíritu y sabe cuál es su sitio y cuál es su tiempo y cuál es su momento, la bendición de Dios no falta en esa persona. Gracias por tu palabra en esta tarde, Dios mío, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén. Póngase de pie y dígale a su hermano al mismo tiempo: